Un gusto poderlos saludar a todos después de tanto tiempo de no hacer un espacio como este. Estoy muy contento de poder regresar aquí al espacio de Instagram, que por cierto, esto vamos a estar publicando este video totalmente en nuestro canal de YouTube. Así que bienvenidos. Si gustan, pueden compartirme desde dónde se conectan el día de hoy. La invitada que tenemos para el día de hoy es una persona que admiro muchísimo. Le he seguido su trabajo desde hace mucho tiempo y verdaderamente estoy muy contento de poder tenerla en esta plataforma, en este espacio. Así que no duden en poner sus comentarios, en poner em, sus mensajes a partir de este momento. Así que voy a invitar a Lupe. Vamos a ver si por acá nos aparece. Lupe, ¿cómo estás? Buenas, buenas, ¿cómo estás vos? Hola, muy bien. Qué gusto poderte ver. Después de tanto tiempo pudimos coordinar ahora sí nuestro espacio. Sí, la verdad que sí, costó, todo culpa mía. No, Pero bueno. no, más bien gracias, gracias por la invitación, por tu tiempo. Yo sé que tu agenda es muy apretada, así que de verdad muchas gracias porque sé que era un espacio que mucha gente anhelaba y es un espacio en el que creo que vamos a hablar de un tema tabú, que no es tan común que lo abordemos en diferentes espacios, así que de verdad que me alegro mucho de poderte tener acá, una persona que admiro mucho. Desde hace mucho tiempo sigo tu trabajo, así que qué bueno poder compartir contigo en este espacio. Así que bienvenida, Lupe. Lo mismo digo, la verdad que es muy lindo encontrar que hay personas a las que les interesa este tema. Creo que vos y yo sabemos perfectamente que cuando se habla de esto hay muy poca información, muchísimo prejuicio y que además la gente tiende a asumir que la pornografía es algo, justamente por esta falta de información y prejuicio, que es algo bueno y que todos los que nos oponemos es por moralistas, religiosos, mojigatos, viste, como no tardan en aparecer los adjetivos. Entonces, que alguien se preocupe y se dé el espacio justamente para llevar más información al resto es lindísimo y aunque me encantaría decir que la mayoría de la gente opera así, bueno, tal vez la mayoría de mi comunidad sí, porque saben que hablo de este tema, pero en general, si hablamos de la sociedad, no es tan abierta esa postura. Totalmente, comparto contigo. Tal vez para contarle un poquito a la gente quién eres, porque sé que hay gente de mi comunidad, sé que también hay gente de tu comunidad. Bueno, tienes 4 libros, ¿cierto? Ya has escrito 4 libros. Y uno de esos libros específicamente, bueno, no sé si quieres contarme un poco y contarnos un poco también a la gente que está por acá, cómo llegaste a este tema, cómo llegaste a apasionarte por el tema de la defensa de una sexualidad sana y también la lucha contra la pornografía y la industria y todo lo que esto engloba. Bueno, para hacer una leve presentación, soy Lupe Batallán, tengo 27 años, soy escritora y conferencista, empecé toda mi actividad como militante en contra de la legalización del aborto en el 2018 en Argentina, con el debate de legalización que tuvimos acá, que fue muy, muy intenso. Empecé a ir a debates en la televisión, a dar notas en los periódicos. Y en algún punto decidí escribir un libro con respecto al aborto, un poco con toda esa información que yo iba volcando en los debates, ¿no? Porque me daba cuenta de que las personas, por el tema de los debates y demás, me hablaban y me preguntaban más o menos siempre las mismas cosas. Entonces, la idea fue poder transmitirles esa información más allá de tal vez los 2, 3 minutos o con mucha furia 5 minutos que uno tenía al aire en un debate de media hora, tal vez, ¿no? Sin las prisas, con la información verificable en las fuentes, ¿no? Rápidamente en las notas al pie de página. Em, entonces, ese fue el primer libro, Formar a Date Cuenta, sobre aborto, y le fue muy bien, afortunadamente. Estuvo 2 años como uno de los 10 libros más vendidos en política en español en Amazon. O sea, la verdad es que tuvo una muy, muy buena apertura. Y a partir de ahí un poco le fui tomando el gusto y tal vez el vicio a esto de escribir las cosas que uno piensa. Así que después eso vino Acá no se rinde nadie, que también habla sobre aborto, pero como para tratar de adentrarnos un poquito más en algunos temas y en las realidades de países que no estaban alcanzados por el primer libro, que fue escrito en un contexto de mucha urgencia en el 2020, que se iba a legalizar el aborto y uno decía, bueno, la vamos a perder, pero perdámosla con información, con mucha información, que el debate sirva para que la gente se entere y esa información perdure en el tiempo, ¿no? Después, al año siguiente del segundo libro, que parecía que se iba a tratar el tema de la eutanasia acá en Argentina, hicimos lo mismo,
con un grupo de jóvenes, pero orientado al tema de la eutanasia, o sea, así con todo ese tinte o impronta de investigación interdisciplinaria, ¿no? Y demás. Y finalmente, después de eso y haber visto como que, que también era necesario, ¿no? O sea, en ese tiempo yo había empezado a escribir un libro sobre la mujer, que era una perspectiva distinta a la que da el feminismo, y uno de esos apartados que yo quería tocar era el tema de la pornografía. Ujú. Mm. Entonces, y era un tema de la pornografía porque creo que como la mayoría de las personas sobre este tema, yo tenía la postura de mientras no, digamos, yo no consumo, a mí no me interesa lo que vos hagas, no te puedo decir nada porque es parte de tu vida, ¿no? De tu Claro. integridad. ¿Quién soy yo para decirte si esto no es bueno ni malo? Solamente una cuestión de gustos. O sea, yo tuve esa postura hasta como los 22 años, 21 o 22 años. Con el tiempo me empecé a aparecer en Instagram un montón de material de testimonios de personas que habían tenido adicción a la pornografía. Y a mí eso me sorprendió un montón porque yo nunca pensé, a ver, como una persona que no era consumidora y que sencillamente no se involucraba con el tema, jamás en la vida se me ocurrió que alguien pudiera llegar a tener una adicción a la pornografía, ¿no? Ujú. Em, entonces, ahí me acuerdo que por la parte testimonial me empecé a meter e investigar muchísimo más. Y en esas investigaciones me di cuenta de que había un montón de evidencia de que el consumo de pornografía era malo, primera, ¿no? Y la segunda, que después, cuando vos estás adentrando, llegas eventualmente a, por ejemplo, no sé, lo que es la industria pornográfica, que es como es muy duro realmente la realidad que esconde, donde terminas viendo que ningún tipo de pornografía es buena, que lo que genera, que afecta muchísimo a la gente que produce, nada, todo. Entonces, a partir de esas investigaciones es que decido incluir la parte de pornografía y que además investigo todavía más, ¿no? Y eso fue creciendo tanto, 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 que se emancipó en un solo libro. Y así fue que surgió mi cuarto libro, que es Calladita te ves más bonita, una respuesta crítica sobre la sexualidad, que aborda la pornografía, la prostitución, porque la pornografía no es más que otra modalidad de prostitución, Claro. y en una tercera parte, un poco de lo que es la hipersexualización. Digo un poco porque es un tema muy, muy amplio y en realidad en este sentido, o sea, lo que se ve de hipersexualización en el libro es como para tratar de abrir un poco la ventana, ¿no? O sea, la cabeza. ¿Por qué? Porque yo me daba cuenta que con el aborto y con la eutanasia había pasado. La gente a veces tiene como lee un libro, se queda ocupadísima y dice, bueno, esto es, no sé, voy a hacer una excelente contra a la pornografía y a la prostitución, pero no se da cuenta tal vez que en un tema similar a ese le venden exactamente los mismos argumentos sobre otro tema y no lo saben advertir. Entonces esto era como un poco como abramos la cabeza y demos cuenta de que hay otros temas también que tienen que ver con esto. Claro. Bueno, verdaderamente también yo como terapeuta puedo secundar sobre lo que estás diciendo porque de pronto es un tema muy tabú, hay muchas posturas incluso dentro de la psicología alrededor de la pornografía y personalmente por lo que he visto, también por el comportamiento adictivo y muchas veces tan desenfrenado que genera el consumo excesivo, casi que daña todos los niveles de control que una persona puede llegar a tener. Comparto contigo, soy defensor también de que esto es algo que debemos trabajar de una manera integral. Así que para toda la gente que se está uniendo, si no tienen tu libro, ojalá que lo puedan conseguir también. No sé dónde lo pueden conseguir, tal vez al final nos puedas contar un poquito de dónde pueden conseguir tu material, toda la gente que esté interesada en conseguir más información confiable, con fuentes científicas y por supuesto también con datos actualizados. Así que quizás entrando en materia, Lupe, de lo que has investigado, de lo que has leído, de lo que has escuchado, porque sé que también has escuchado muchos testimonios, ¿cómo ves que la vida de una persona que consume pornografía puede llegar a ser oscura? ¿Y en qué áreas principalmente vos has visto que la pornografía puede inundar la vida de una persona? Bueno, mira, yo creo que acá tenemos que hacer la distinción, no vos sabes perfectamente. Primero aclarar que no todo consumo de pornografía es en sí mismo adictivo, porque no todos configuran una adicción clínicamente diagnosticable. O sea, cuando acá nosotros estamos hablando de una adicción clínicamente diagnosticable acá para el público, ¿no? Estamos hablando de que tiene que generar 4 procesos en el cerebro, que son la sensibilización, desensibilización, un sistema de recompensas que funciona mal
y la hipofrontalidad. O sea, si no tenemos estos 4 procesos, no podemos decir, esta persona es adicta, aunque hay muchos intermedios que realmente parecen adictos, ¿no? Tal vez así como entre la gente común. Esa es la primera, digamos. No todos los consumidores de pornografía son adictos. Pero ¿qué sí encontramos en la literatura? Que sí está demostrado que todos los consumidores de pornografía tienen al menos uno de estos procesos que se ha realizado en su cerebro. Es decir, necesitamos los 4 para hablar de un adicto clínicamente diagnosticable, pero todos los consumidores de pornografía tienen por lo menos uno. Y eso ya genera problemas. ¿Por qué? Porque va a hacer que la persona en su vida diaria ya empiece a vivir consecuencias como si fuera, o mejor dicho, algunas de las consecuencias de ser un adicto sin serlo realmente. Y también va a hacer que se le complique más, por ejemplo, dejarlo, ¿no? Entonces tenemos esos intermedios y yo creo que la mayoría de los consumidores de la pornografía está en ese intermedio. Debe ser mejor dicho, es muy de libro el tipo que consume y que no tiene, tipo, no sufre absolutamente nada y que la frecuencia él la domina perfectamente y que es muy baja. O sea, seguramente esos casos existen, sí, seguro que sí, pero hasta en la literatura está documentado que esos casos prácticamente no existen. Yo el otro día, por ejemplo, veía un usuario me había comentado en un reel sobre la pornografía como, bueno, pero el consumo ocasional no genera ningún tipo de problema. ¿Cuál es el consumo? O sea, mostrame una sola persona que tenga ese consumo ocasional que no genera ningún tipo de consecuencia. Cuando hablamos de un adicto, obviamente hablamos de todos los problemas que tienen los adictos, ¿no? La dependencia, que se rompan los vínculos, el no tener control sobre las decisiones que uno toma, ¿no? O sea, eso ahí, digamos, le corren las mismas consecuencias que las adicciones. Ahora, Claro. ¿qué pasa con todos esos que no son adictos y que tienen consecuencias de la pornografía? Yo las separo en varios grupos. Tenemos las consecuencias de tipo física, las consecuencias de tipo psíquica y las relacionales y sociales, ¿no? Cuando hablamos de consecuencias físicas, podemos hablar de disfunción eréctil, incapacidad para alcanzar el orgasmo, ¿no? Disfunción sexual en general, también para la mujer, por poner algunos ejemplos. Cuando hablamos de consecuencias psíquicas, estamos hablando de depresión, ¿no? Ansiedad, bueno, la adicción, que es una de las consecuencias a nivel psíquico. Se me fue. Iba a decir una más, pero se me fue. Pero bueno, digo, como para que la gente pueda tener un espectro, mayor prevalencia de distintas enfermedades de salud mental, esa era, ¿no? Entonces, digamos, como ese es un poquito el escenario psíquico de las personas, ¿no? Afecta en estos 2 sentidos. Después tenemos tipo relacional. Relacional, bueno, sabemos que el consumo de pornografía es un fuerte indicador de que un matrimonio se está rompiendo. Sabemos que el consumo de pornografía aumenta en el doble. Digamos, los consumidores tienen el doble de probabilidades de ser infieles a sus parejas cuando el consumo es en solitario. Es decir, la persona consume y su pareja no lo sabe. Y la probabilidad de que esa infidelidad aumenta al triple cuando el consumo es en conjunto. Es decir, cuando los dos consuman y tienen el aval. ¿No? O cuando las sesiones son en conjunto, ¿no? O sea, cuando el otro, cuando la pareja tiene conocimiento de que el otro está consumiendo y lo avala, ¿no? Esto tiene que ver con que de manera implícita lo que está pasando es que estamos validando ver a un tercero fuera de la relación como un objeto sexual. Entonces, de verlo en la pornografía, después materializar eso en una infidelidad, no hay, no hay mucho, digamos, no hay un camino muy largo. Por otro lado, también estaba demostrado que las personas que consumen pornografía tienen menos relaciones sexuales y además, No sé si te pausó, Lupe. ahí está, volvió a aparecer. Ya es ahora. Ahora ya regresó tu No, lo que pasa es que hice la tontería de mostrar tipo la manito, ¿no? Y entonces me aparece tipo los gestos, no sé qué. Sí, tranquila, y ahora sí te escuchamos, ya ahora sí, de vuelta. Bien. Les decía entonces, em, tienen menos frecuencia de relaciones sexuales, pero además estas relaciones sexuales que tienen son de menor calidad porque tienen menos comunicación, menos confianza, más expectativas irreales. Además, reportan más expectativas irreales o inalcanzables sobre ellos y sobre sus parejas. Entonces, vos fíjate que como que el escenario, a pesar de que la pornografía promete una sexualidad más plena, está muy lejos de esa realidad. Y después también tenemos a nivel social, diría yo,
consecuencias que hacen que una persona, digamos, que terminan impactando incluso sobre personas que no tienen nada que ver con la pornografía, tal vez ni siquiera tienen que ver con el núcleo cercano de la persona que consume la pornografía. ¿De qué estamos hablando? Bueno, de que, por ejemplo, los consumidores de pornografía son más propensos a objetivizar a las mujeres fuera del mundo de la pornografía, incluso fuera del mundo de la pornografía. Una persona objetivizada es más fácil de violentar, y hay un montón de estudios de eso. Y además, los consumidores de pornografía suelen expresar más frecuentemente intenciones de violar que los no consumidores de pornografía. Tienen más dificultad para empatizar con víctimas de agresiones sexuales que los no consumidores de pornografía y además son más propensos a cometer agresiones sexuales que un no consumidor de pornografía. Entonces digo, ahí tenemos las consecuencias sociales del consumo de pornografía. Estamos generando un ambiente más tóxico para la mujer que está pasando por la esquina, digamos, o por la calle contraria, ¿no? O compartiendo la misma vereda que un consumidor de pornografía. Bueno, yo creo que las consecuencias que dijiste, y ahí he estado leyendo los comentarios de las personas, nos habla de que definitivamente no hay tal vez un tipo de pornografía de sano consumo, por decirlo así, que podamos presentarle a las personas como una alternativa sexual a una vida sexual de pronto con límites más sanos. Entonces creo que esto que estás diciendo nos abre el panorama para no solamente caer en el pensamiento de satanizar la pornografía sin fundamento, sino con fundamento y con estudios que avalan que definitivamente a nivel de patrones de conducta, una persona consumidora de pornografía, indistintamente que cumpla los 4 criterios de adicción o no, puede llegar a tener problemas en cualquiera de estas áreas. Y también esto me lleva a hablarte sobre otro punto. ¿Cuánto cuesta que una persona acepte su condición? ¿Cuánto cuesta que una persona diga, sí, yo sé que la adicción, el consumo que tengo me está dañando? Y creo que ese es un proceso en el que uno muchas veces ve que las personas con cualquier comportamiento de este tipo compulsivo puede ser un proceso largo, ¿no? En que la persona realmente acepte. ¿Qué decís vos al respecto de la gente que no acepta, que sí, tengo un problema con la pornografía y tengo que trabajarlo? Mira, yo creo que esas cosas primero son como procesos muy individuales, ¿no? Es muy difícil estandarizar y decir, bueno, una persona, uno insiste, insiste, insiste a determinadas circunstancias, o sea, depende mucho del carácter de alguien, del momento de su vida, calculo, ¿no? De la aceptación al cambio. Hay mucha gente que le tiene mucho miedo a cambiar y como le tengo mucho miedo a cambiar, ni siquiera acepto que tengo un problema, ¿no? Yo creo que hoy, en general, es más fácil, o sea, si bien hay más personas alcanzadas, el consumo de pornografía es mucho más grande que lo que era hace, no sé, 30 o 40 años, por poner un ejemplo. Incluso, digamos, hace 20 años, ¿no? Porque los últimos 20 años para el mundo de la pornografía, con la expansión de Internet, con los celulares, o sea, realmente que cambió drásticamente, pero digo, no nos vayamos tan lejos. Los últimos 20 años, nosotros o hacemos un salto 20 años más atrás, vamos a ver que mucha menos gente consumía, pero también todos los problemas alrededor del consumo eran más difíciles de identificar, ¿no? O sea, antes una persona, em, primero era muy difícil que algo en la sociedad le pudiera llegar a decir que el consumo de pornografía era malo. Era un tema tabú, alguien lo podía hacer en soledad sin ningún tipo de problema. Era de más difícil acceso también, porque no porque estuviera prohibido, sino porque había que tal vez tener más intención de meterse en una página pornográfica, ¿no? Em, pero si una persona empezaba a tener problemas, la verdad es que yo creo que era muy difícil que pudiera llegar a atar cabos de que esos problemas venían producto de la pornografía. También la frecuencia de consumo, como no estaba tan extendido, eran menores, ¿no? O sea, a la gente le costaba más consumir pornografía, no tenía tanta pornografía al servicio. Los géneros de pornografía no eran tan extremos, o eran, o sea, hoy un usuario cualquiera que recién acaba de iniciar rápidamente se choca con contenido muy extremo. Antes tenías que consumir mucho más para llegar a ese tipo de contenidos extremos. O sea, la pornografía era, no voy a decir, o sea, no lo tomen como antes la pornografía era algo bueno y es algo malo, digo, era violenta, pero era menos violenta que la de hoy. Claro. Era cosificante, sí, pero era menos explícita a veces en los hechos de violencia. La pornografía inicial, o sea, en general la pornografía sigue siendo más o menos lo mismo, lo que pasa es que hoy
lo que antes se consideraba pornográfico, hoy es tal vez soft porn y lo vemos en una serie en Netflix. ¿Entendés? Y antes hay que ir a buscarlo en una página pornográfica. Es decir, la pornografía sigue estando, lo que pasa es que hoy cambió la distribución. Cuando una persona accede a pornografía, está accediendo a algo mucho más explícito que lo que ves tal vez en una serie en Netflix. Que antes, hace 20 años, mi mamá hubiera dicho como, niñas se van de la... hubiera agarrado a los menores de edad, tipo, váyanse de acá o no miren, no, tápense los ojos. Yo me acuerdo que mi mamá me decía esas cosas cuando yo era chiquita. Y que claro, están tan naturalizadas que uno no tiende a hacerlo mucho con los nenes chiquitos. Es como que es parte de la trama y listo. Entonces, eso, creo que hoy es más fácil que una persona se dé cuenta, sobre todo porque ya tuvimos un pico de la pornografía donde no pasaba nada y tuvimos un par de años donde la gente empezó a notar, digamos, por experiencia propia, problemas en su vida producto de la pornografía. También yo hablan montones de personas todas las semanas diciéndome, mira Lupe, yo consumía pornografía y para mi pareja, o yo consumía pornografía y digamos como consecuencias que han notado, que me pasa por redes sociales, en las conferencias en las que doy, cuando la gente se entera que yo, por ejemplo, trabajo este tema, o sea, estos testimonios aparecen muy frecuente. Tal vez uno no va hablando de eso por ahí, tipo, a mí me pasó tal cosa, pero la verdad es que es muchísima gente la que consumió pornografía y se dio cuenta de primera mano, sin necesidad de ir a leer los estudios, de los daños que la pornografía generaba. Ahora bien, con esto decíamos el proceso individual que tiene cada uno. Bueno, eso va a depender muchísimo. Les creo que hoy, como decía, tenemos más herramientas. O sea, cuando una persona se da cuenta de que tiene este problema, antes probablemente trataba de lucharla solo, ¿no? Es decir, bueno, se le tiene que pasar. ¿Por qué? Porque ni siquiera se reconocía que podía llegar a haber una adicción, ¿no? O sea, era, ay, no tengo, tipo, me está costando esto, pero no hacíamos no teníamos siquiera la posibilidad de que esa persona pudiera llegar a ser adicto. Y el hecho de pensar que hoy puede llegar a ser adicto hace que incluso con estos que no son adictos, muchos terminen yendo a terapia, ¿no? Y esa es una forma fundamental, creo que para resolver esto. Bueno, vos sos psicólogo, pero digo, no sos el único psicólogo con el que me ha tocado hablar de estas cosas. Hay muchísimos grupos incluso de psicólogos en distintos países que están trabajando este tema y se están especializando particularmente en la pornografía, digamos, como, no sé, como hay psicólogos especializados en no sé, en las internaciones o digamos que tiene cada uno. Bueno, también hay psicólogos que se están especializando particularmente en tratar la pornografía, en tratar al consumidor, a su vínculo cercano, en digamos, ayudarlo como en algún punto a rehabilitarse. Entonces yo creo que esas herramientas hoy hacen que el proceso de dejar de consumir sea más fácil. Pero como decíamos, como también como en el universo de consumidores tenemos adictos, tenemos gente que sin ser adicta tiene algunos de estos procesos que se han realizado en su cerebro, ¿no? Propios de la adicción, y entonces eso le dificulta dejar. O incluso la pornografía hoy es como muchas veces el síntoma, o sea, no es el problema de la persona, pero está tapando algo, ¿no? Claro. Entonces eso hace que el proceso para dejar de consumir sea muy trabajoso. O sea, yo no conozco una sola persona que me haya dicho, bueno, no, mentira, sí conozco alguna que otra persona que me dijo, tipo, no, de un día para el otro dejé de consumir porque Sí. y algo que me impactó. Pero generalmente son personas que no estaban perdidas en el consumo, ¿no? Que tienen un grado de autocontrol muy grande, ¿no? Ese tipo de personas que te dicen, tipo, yo de la noche a la mañana dejé de fumar, ¿no? Que son Que son casos aislados, ¿no? Que son casos aislados. Claro, en general, el que fuma y quiere dejar de fumar le cuesta muchísimo y tiene recaídas y todo el resto de su vida sabe que tiene que estar alejado del cigarrillo porque vuelve a caer, ¿entendés? Em, con la pornografía pasa, incluso yo diría que la pornografía hasta eh, con el tiempo va a empezar a tener más evidencia de que es más difícil que dejar que el cigarrillo, porque la pornografía es tan compleja, ¿no? Y además nos termina pasando que tenemos consumidores de pornografía que consumen pornografía durante muchos más años que fumadores y que además empiezan a consumir mucho antes que los fumadores. Y eso también dificulta después al cerebro dejar, porque no es lo mismo el que agarró el cigarrillo a los 15 años, el que lo agarró a los 20, el que empezó digamos, se volvió fumador a los 30, que el que lo agarró a los 4 años. O sea, eso para el cerebro es un problema muy grande porque ya le está, o sea, en el momento de mayor desarrollo del cerebro, yo estoy introduciendo una dependencia, por ejemplo, de la dopamina. Lupe, y dijiste algo clave y que yo creo que quiero resaltar acerca del apoyo sistemático para que una persona se recupere, ¿no? El pensamiento de yo puedo, voy a dejarlo, la famosa frase muy trillada de
la fuerza de voluntad es suficiente, esta vez sí lo voy a lograr, que es básicamente el proceso de cambio que mucha gente se dispone cuando verdaderamente se da cuenta que se está enfrentando a una situación problemática en su vida. El ayudo sistemático de lo que has estudiado, lo que has escrito, el pertenecer a apoyos, el ver esto no solamente como un síntoma, uno en terapia lo ve muchísimo. Yo también quiero dejar una evidencia bastante clara de los pacientes que uno atiende constantemente. El motivo de consulta de la pornografía es bastante alto, que no siempre llega a ser la causa principal, a veces es un síntoma de un problema mayor, de una anestesia emocional que encontré en la pornografía, una satisfacción inmediata, es mi forma de encubrir el estrés, es mi forma de superar el aburrimiento, es simplemente mi forma de desalejarme de la realidad en la que me encuentro. Entonces, me gustaría que hablemos un poco como de ese apoyo, ¿no? Para, para que la gente también encuentre herramientas. Yo creo que mucha gente se encuentra atrapada muchas veces porque no saben qué hacer, a dónde ir, a dónde recurrir. Sé que hoy en día hay muchas organizaciones, pero de todo lo que hemos conversado, ese ayudo sistemático, ¿qué recomendamos a una persona para que, aparte de la terapia, por supuesto, pero qué recomendamos a la persona para que tenga una reestructuración en su conducta, del consumo? Bueno, mira, yo creo que hay algunas cosas que son tal vez un poco de sentido común cuando uno las ve en otros lugares, ¿no? Pero a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Yo creo que para todas estas cosas hace falta una red de contención. O sea, cada vez que alguien está en un mal momento, en un momento difícil, ya sea por una enfermedad, porque me echaron un trabajo, o sea, en esos momentos que son psíquicamente difíciles de llevar, y la verdad es que una red de contención cambia el panorama. Yo siempre igual comiendo con el tema de la pornografía, o sea, a la gente le digo de cajón terapia, porque a veces cuando le das otras cosas, no, bueno, yo me voy a, tipo, dicen, me voy a curar haciendo otra cosa. Y es como, no, vamos, o sea, vamos a lo efectivo. Si sabemos que la terapia es efectiva para combatir esto, ¿para qué perder tiempo en otra cosa? O sea, si uno tiene un cáncer, va al oncólogo, no va a perder el tiempo con terapias alternativas. La primera opción es vamos a agotar lo más efectivo. Entonces, ahí como dejar en claro, ya. Primero, creo que terapia. Después hay cosas accesorias que podemos agregar que van a hacer que creo que el proceso sea más fácil. Y ahí diría, red de contención. Y para nosotros tener esta red de contención, o mejor dicho, incluso tener esta red de contención de antemano, ¿no? Porque hace falta que como sociedad nos formemos en este tema para poder aceptar, porque antes pasaba muchísimo, yo creo que cada vez pasa menos, con el tema de la promoción de la pornografía, las consecuencias que la gente vive producto de las consecuencias negativas, ¿no? De la pornografía, el consumo de pornografía, cada vez es más fácil afrontar esto porque la gente sabe más, porque esto se va haciendo más común, ¿no? Pero antes, ¿qué pasaba? Y todavía incluso hoy pasa, ¿no? En algunos ámbitos, que es el consumo de pornografía da tanta vergüenza, ¿no? Claro. Que el tener problemas con esto es decir, ¿cómo? O sea, no me voy a presentar ante mi pareja, mi familia, mis amigos, hasta ante mi red de contención como que soy un degenerado, un pervertido que no puede aguantar y no mirar pornografía, ¿no? O sea, Claro. da tanta, pero tanta vergüenza que las personas muchas veces, en vez de comunicarlo a su familia para buscar ayuda, para que me ayuden a superar esto, para que me ayuden a buscar más ayuda, ¿no? O sea, en vez de generar esa red de contención, se termina aislando y Ok. termina muy sola. Entonces, si yo quiero ser, y acá lo digo, ¿no? Como en general, digo, si yo quiero ser esa persona con la que un amigo pueda contar cuando esté pasando por un momento difícil, también tengo que darme el trabajo de informarme, ¿no? Para saber que esto no es, o sea, si viene un amigo y me cuenta que está viviendo una situación problemática con la pornografía, si yo no estoy formado, le voy a decir, ay, bueno, mira, rezalo. Entonces, bueno, esforzate por no hacerlo. O sea, no le voy a dar, no voy a poder entender la gravedad del problema que me está planteando, y probablemente lo infravalore, lo que va a hacer que esa persona se sienta que no fue escuchada, no se sienta entendida y no me vuelva a contar las cosas, ¿no? Y yo creo que acá hay que hacer una especie de reeducación y esto aplica para cualquier situación Pero, dolorosa, te diría, ¿no? O sea, tenemos que aprender como sociedad a tratar un poco el dolor, que es no atosigar a la persona, es escuchar, es empatizar, es sostener, no es ir a resolver las cosas por el otro. Muchas veces, ¿no? O sea, a veces es sencillamente esa presencia que se aporta. Hay que ir viendo, eso depende mucho de los vínculos humanos y de la necesidad del otro. Pero dependiendo de las circunstancias, me va a pedir estar de distintas maneras. Y creo que, decía, como sociedad tenemos que formarnos para poder entender esos casos
o para hacer esa red de contención, y también el hecho de que los demás sepan lo que yo opino de esto, que no es solamente la pornografía es una barbaridad, sino que el resto sepa que yo entiendo que cuando hay un consumidor es víctima, ¿no? Sí. O sea, obviamente está ayudando a perpetuar un montón de cosas, va a tener un montón de consecuencias negativas, pero en algún punto también es víctima de ese consumo, ¿no? No es una persona que la está pasando bien, es una persona que necesita ayuda. Del mismo modo que si me entero que una mujer empezó a consumir, perdón, a producir pornografía, esa mujer es una víctima, no es una Claro. mujerzuela que le gusta la vida fácil. Que son, viste, como esas em, opiniones estigmatizantes que a veces uno dice y que también medio como que de antemano me cancelan y hacen que el resto no pueda confiar en mí o no sea la persona confiable para plantear este tipo de problemas. Entonces yo creo que formarse y también comunicarlo. Para hacer red de contención que hace falta. Y después creo que si estamos hablando de como lo que uno puede llegar a hacer, y medio que hasta ahí llegamos un poco, uno después puede como acudir en esta red de contención, buscar, no sé, un grupo que me ayude, Ahí. puedo buscar un sacerdote que me acompañe espiritualmente, si soy una persona creyente, o como hay distintas herramientas, pero para mí eso es lo más efectivo. Lamentablemente hasta ahora casi que no contamos con el apoyo del Estado para ayudarnos a salir, digamos, hay otros flagelos que el Estado reconoce y que tiene, no sé, programas de salida, que tiene formas de ayudarme a dejar y no caer en el consumo. En el caso de la pornografía, la verdad es que estamos solísimos. Y en toda Latinoamérica, ¿no? Creo que es una problemática muy global porque bien lo dices, las personas terminan agotando a veces todos sus recursos y al no encontrar una alternativa, tal vez hoy quisiera recordarle a todas las personas si tienen a alguien que consume o de pronto no saben, puede ser que haya dentro de su círculo más cercano alguien que esté batallando con esto, quizás sean ustedes las personas que estén batallando, pues recordar todas esas alternativas. La terapia es fundamental. Y lo Sí. comparto contigo, ¿no? La terapia es fundamental. Yo he trabajado con personas que se han rehabilitado, han tenido su proceso, no caer en el pensamiento de volví a recaer, quiere decir que esto no funciona, porque incluso uno presupuesta dentro de los procesos de cambio ciertas recaídas cuando una persona está tratando de cambiar. Así que es una invitación a todas las personas. Lupe, hay algo que me llama mucho la atención, que lo he escuchado, lo he leído también en tus reels y lo he visto, y es acerca de la industria, que mucha gente desconoce de la industria de la pornografía, que es una de las industrias, bueno, diría que es la más, que tiene mayor consumidores y usuarios a nivel mundial, que la normalizamos en muchas cosas. Y yo quisiera que nos cuentes un poquito de lo que sabes acerca de esta industria, lo que has estudiado, de lo que nos puedes aclarar un poco también, porque creo que la información nos abre los ojos acerca de que esto no es simplemente un deseo sexual y ya, sino que hay todo un sistema que estamos reforzando cuando no entendemos cuál es verdaderamente el origen, el asidero de donde proviene todo esto. Totalmente. De hecho, agregaría como para cerrar igual antes una cosita con lo que decíamos de la terapia, ¿no? Porque para vos y para mí está clarísimo, pero tal vez para la gente que está del otro lado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando uno busca un terapeuta sobre estos temas, porque además de que sabemos, bueno, por lo menos acá en Argentina, ¿viste? Tenemos un exceso de psicólogos, entonces el argentino está muy habituado y suele tener como muy poco prejuicio a la terapia. El problema es que los psicólogos son como los abogados y los contadores. Tenés psicólogos buenísimos y tenés algunos que son muy malos profesionales. Saliendo la barrera del muy buen profesional y el que, digamos, que tiene vocación, que aplica lo que estudió, ¿no? Que se preocupa por sus pacientes, y aquel que muchas veces tiene muchísimas fallas a nivel práctica profesional. Tenemos además un extra que es, dentro de la psicología hay distintas corrientes, ¿no? Y no todas las corrientes dentro del mundo de la psicología marcan el consumo de pornografía como un problema, ¿no? Claro. Hay muchas que por su fuerte grado de ideologización ven que esto, digamos, que si uno se preocupa o tiene problemas, lo atribuyen a que uno es un reprimido sexual y entonces por eso lo vive de manera culposa, y la verdad es que poco sanan a la gente, militan mucho, pero poco sanan a la gente, ¿no? Entonces, Comparto completamente. y a la hora de buscar terapia en esto, yo diría, bueno, psicólogos puede haber en todas partes, puede haber en una cartilla de un seguro social, de un seguro médico, pero me iría por la segura y trataría de buscar personas que yo ya sepa de antemano la postura que tienen con respecto a esto, ¿no? Que Por ya no supuesto.
particular formación con esto, porque a veces la gente piensa, no, con un psicólogo que me sirva cualquiera, ¿no? Y tal vez te puede llevar una sorpresa en un momento que es delicado, ¿no? O sea, yo creo que cuando uno está mal, no es el mejor momento para ir a probar a ciegas. Eso es lo primero. En cuanto a la industria, bueno, en la industria pornográfica la verdad es que es un tema muy turbio. Para mí, o sea, si turbio es el consumo, más aún la producción. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de la producción tenemos, por ejemplo, tenemos lo que es la industria profesional o semiprofesional, la industria tradicional, lo que es Pornhub, lo que es Xvideos, las webs, las plataformas regulares de pornografía. Antes hubieran entrado en este tipo digamos, de área lo que son la pornografía que se hacía en películas que se pasaban en los cines para adultos, ¿no? Hoy la verdad es que prácticamente no hay pornografía en cine para adultos, o sea, toda la distribución está por internet. Em, pero bueno, tenemos eso. Y después tenemos otra industria un poquito más incipiente que se plantea como ser tu propio jefe, que son las OnlyFans, las modelos webcam, ¿no? Y estas plataformas que permiten que uno haga pornografía y la suba. Ahí tenemos parte de la industria tradicional que sencillamente ha migrado de plataforma, por ponerte un ejemplo, pero también tenemos muchísima más pornografía amateur, ¿no? O sea, gente que sencillamente prende un teléfono en su casa y graba contenido, genera pornografía y demás, y lo vende por suscripciones. Más allá de que estos dos tipos de pornografía tienen algunas diferencias, en general se comportan de la misma manera. O sea, lo que yo voy a decir ahora aplica tanto para las OnlyFans como para la pornografía por Pornhub o la que se distribuye por redes sociales. ¿Qué problema tenemos dentro de la pornografía? Bueno, nosotros tenemos varias modalidades de pornografía. Dentro de eso podemos encontrar la pornografía consentida y la no consentida. La consentida es aquella donde las partes o la parte que aparece en el material brindaron su consentimiento para aparecer en el material pornográfico. La pornografía no consentida es donde la parte o alguna de las partes no brindó su consentimiento para grabar el material y o para que ese material fuera de carácter público, ¿no? O sea, puede ser pornografía producto de grabar agresiones sexuales, pornografía de redes de trata, pornografía infantil, que siempre es no consentida, no hay pornografía infantil consentida, em, pornografía por venganza, que es, por ejemplo, cuando no sé, yo me saqué una foto desnuda y se la mandé a mi pareja. Y después cortamos. Y el enojado hace que esa pornografía, no sé, la reenvía a grupos de WhatsApp, la sube a un sitio pornográfico, entonces algo que era de carácter privado se vuelve público. Eh, Entonces eso se conoce como pornografía por venganza y está demostrado que tiene un montón de consecuencias negativas para la persona que está, digamos, la víctima de esta situación. Y es pornografía no consentida, decimos. Después tenemos la pornografía por deepfake, que es cada vez más frecuente, que es aquella donde mediante edición, o incluso ahora con la inteligencia artificial está súper fácil de hacer, agarramos la cara de una persona y la hacemos parecer que está en un video, digamos, en un material pornográfico genérico, si se quiere, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es un material que parece verdad, donde una persona, o sea, el video secreto antes pasaba mucho con los famosos, no sé, Scarlett Johansson, por poner un ejemplo, y que hoy le empieza a pasar a gente normal. Eh, Eso también tiene un montón de consecuencias negativas, sobre todo en materia de salud mental, demostradas y forma parte de lo que es la pornografía no consentida. Las cámaras ocultas, ¿no? Por poner otro ejemplo, y así podríamos enumerar algunos más. Todo eso, ese escenario es pornografía no consentida. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que acá hay un episodio que es particularmente gráfico, que fue la campaña de Trafficking Hub en el 2020 en los Estados Unidos, donde lo que se hizo fue denunciar, a partir de videos que estaban subidos, ¿no? Que dentro de Pornhub, que es el 10º sitio web más visitado de todo el mundo, o sea, estamos hablando de, primero es una de las webs más visitadas de Internet, pero además es más visitado que muchas redes sociales diariamente, ¿no? O sea, tiene un flujo muy grande. Y que Pornhub, que se supone que es de pornografía consentida exclusivamente, porque no estamos hablando de pornografía de la Deep Web, no estamos hablando de
ustedes saben que en la Deep Web tenemos como los peores de los ilícitos, tenemos venta de órganos, venta de gente, de armas, de pornografía, no sé, de necrofilia, o sea, no estamos hablando de ese tipo de mundo under, estamos hablando de las webs más icónicas, si se quiere, del mundo de la pornografía. Bueno, es que Pornhub tenía pornografía no consentida subida. Estamos hablando de juicios colectivos de más de 200 víctimas de trata, de material de abuso sexual infantil subido dentro de la web, ¿no? De violaciones de mujeres y de niñas subidas en las plataformas por los agresores sexuales, que además todo este contenido estaba siendo monetizado por anuncios. O sea, no solamente estaba expuesto ahí, revictimizando a un montón de gente, sino que además estaban persiguiendo un beneficio económico producto de la exposición. O sea, los agresores en general estaban persiguiendo un beneficio económico de todo esto. Obviamente, o sea, ahí al que le interesa el tema del caso de Pornhub lo puede buscar porque tiene como muchas más aristas, pero para no agobiar, lo que hicieron, o sea, se generaron una serie de juicios, qué sé yo, y el repudio social fue tan grande que Pornhub perdió toda su línea de procesamiento de pagos. PayPal, Mastercard, y esto generó que, eso porque las empresas querían desvincularse, obviamente, del escándalo social que estaba haciendo todo esto, y que Pornhub, para tratar de mitigar el rechazo social, bajara el 80% del contenido que tenía subido a la web. Estamos hablando de más de 10 millones de videos que, porque, y esto es casi textual del comunicado de ellos, no podían asegurar que en ese 80% del contenido no hubiera pornografía no consentida. Cuando una estrategia de comunicación, ¿no?, con un montón de profesionales te está diciendo eso, o sea, lo que básicamente te está diciendo es que presumiblemente ese 80% del contenido tiene pornografía no consentida, porque si hubieran podido bajar el 70, el 60, 30, el 20, si hubieran podido hacer que el número fuera más pequeño, sin duda lo hubieran reducido, o sea, a ellos les convenía un número más pequeño. Entonces, bueno, bajaron el 80% del contenido. Lo que nos está diciendo es que en uno de estos sitios icónicos de pornografía, que supone que es pornografía consentida, solamente el 20% era probablemente pornografía consentida. El 80% del contenido era presumiblemente pornografía no consentida, con lo cual lo que nos queda es que de 2 de cada 10 videos son consentidos y el resto no lo sé, y lo más probable es que no. Que la pornografía consentida, ¿no? O sea, la voluntaria, podríamos decir, es una fachada, un disfraz, el maquillaje que precisa toda la pornografía no consentida para seguir existiendo y estar frente a que nadie tringa, digamos, y que a nadie le preocupe. Entonces, eso es la primera nota de color. Después de eso hay que agregarle que el consentimiento en la industria pornográfica no se entiende como nosotros entendemos el consentimiento jurídicamente hablando en el resto de nuestras vidas. O sea, para mí y para vos el consentimiento es limitado y además es revocable. Es decir, cuando yo consiento algo, ya sea para un trabajo, por una compraventa, para lo que sea, ese consentimiento tiene límites, o sea, es bien determinado. Es consiento en este parámetro. Si nos salimos de ese parámetro, tenemos que volver a ver si yo consiento o no. Y además es revocable. Yo te lo doy y me puedo arrepentir y te lo puedo sacar, ¿no? O sea, es una especie de derecho al arrepentimiento. Bueno, la pornografía esto no funciona así. El consentimiento se tiene por ilimitado e irrevocable. Entonces, cuando los actores porno dicen que sí a todo lo que se le ocurra a la persona, o sea, digo sí de antemano y después si me cambian las condiciones se asume que yo dije que sí, ¿no? Y además, una vez que dije que sí, no me puedo volver para atrás. Entonces, si yo me metí en una situación en la que de pronto me están latigando, ¿no? Me dijeron, vas a tener violencia simulada de latigazos, y de pronto me están torturando 2 horas a latigazos, al punto de dejarme cicatrices permanentes en el cuerpo, ¿no? Con todo, o sea, una tortura a latigazos, y yo no, o mejor dicho, los actores, lo que ocurre, esto es un testimonio real, ¿no? De una mujer a la que le pasó es, ella sintió que en esa situación no tenía derecho a decir que no. De hecho, todas las cosas que pasaron son cosas de las que yo había consentido, pero no me imaginé la brutalidad de lo que iba a sucederme hasta que estuve en ello. O sea, ya se bancó todo eso porque pensó que había dado permiso. Eso se ve en las cláusulas abusivas de los contratos, en los acuerdos que se generan incluso de palabra, o en cómo se toman los consumidores las denuncias cuando ocurren este tipo de abusos. O sea, es como, bueno, se hubiera usado mejor lo que firmaban. Y no se les ocurre pensar que todo detrás del consentimiento está mal. Entonces, me parece que está muy bueno marcarnos
la mayoría de la industria pornográfica es no consentida. Dentro de la consentida, el consentimiento no es lo que nosotros entendemos por consentimiento. O sea, si lo evaluáramos con el parámetro que tenemos de consentimiento para el resto de nuestras actividades, incluso la pornografía consentida es no consentida. Es no consentida, claro. Digamos, y ahí hay que hacer la diferencia. Que algo sea voluntario no quiere decir que haya un consentimiento jurídico, o sea, que se cumplan las condiciones para que eso se pueda tomar consentimiento. Eh, o que yo sencillamente me deje llevar, o que yo no sepa que podía decir que no, ¿no? O sea, son cosas que son complejas dentro del mundo. Y, o mejor dicho, hablando y retomando el tema de la voluntariedad, incluso que esto sea algo voluntario, no quiere decir que sea un acto libre, porque ahí si ya nos ponemos un poco más filosóficos, nosotros sabemos que hay distintas definiciones de libertad. La libertad. La libertad es poder elegir, si agarramos una definición exigente, entre dos bienes, por lo menos entre dos bienes. Si yo tengo opciones todas malas o solamente una opción buena y una mala, no estoy eligiendo. No, eso sería la primera a decir. Y por las condiciones en las que se vive el mundo de la pornografía, con muchísima violencia, con adicciones, con suicidios, con esquizofrenia, ¿no? O sea, son consecuencias que viven los actores porno. Los actores porno se van de la industria pornográfica igual económicamente o más pobres de lo que entraron, ¿no? Aumentan el consumo de drogas y alcohol estando en la industria pornográfica, o sea, tienen menos probabilidad de tener pareja. Cuesta muchísimo más tener una pareja. Después les cuesta muchísimo borrar su pasado. O sea, muchas personas no saben en la industria pornográfica porque piensan que no van a poder servir para algo más, porque ya están manchados, porque su huella digital ya está manchada por el mundo de la pornografía, ¿no? O sea, la verdad es que es una industria de entrada fácil, pero de salida muy difícil, como suele ser todo lo que es explotación sexual y la prostitución en general. Entonces tenemos ese escenario. Y además, incluso si nosotros evaluamos las condiciones en las que están las personas que están dentro del mundo de la pornografía, son muy crudas. Hay estudios, por ejemplo, que comparan la realidad de las mujeres del mundo en general con la realidad de las mujeres en la industria pornográfica. Y, por ejemplo, las mujeres en la industria pornográfica tienen de 2 a 5 veces más enfermedades mentales, pobreza, violencia doméstica, abuso sexual en su historial durante la niñez, la adultez o incluso la adolescencia, ¿no? O sea, y el escenario que nos están presentando los estudios es que las personas que entran al mundo de la pornografía son particularmente vulnerables y por eso aceptan el contrato, ¿no? que la pornografía propone y que después les cuesta muchísimo salir. Entonces, evidentemente, como decíamos, podemos hablar de la pornografía consentida, sí, entendiendo que es un universo muy pequeño, que la mayoría es no consentida, entendiendo que el consentimiento no funciona como nosotros lo entendemos y que ese consentimiento no la hace libre. De hecho, pornografía libre o incluso pornografía ética, como muchas veces se llama, yo creo que prácticamente no existe. O sea, debe ser un caso muy de laboratorio. Claro. Bueno, de verdad que me quedé sorprendido con muchos de los datos que nos diste. Creo que la gente también está muy asombrada. Quisiera de pronto hacer un espacio para preguntas, pero sé que no nos da el tiempo quizá para poder contestar todas las preguntas que podamos hacer. Creo que vamos a meditar, Lupe, si en algún momento se pudiera hacer un segundo espacio para conversar un poquito más sobre esto. Em, Te agradezco nuevamente y quisiera que nos cuentes un poquito ahora sí más sobre cómo conseguir tu material. Primero, darte las gracias por toda la información que nos diste, nos suministraste. De verdad que creo que es de muchísimo provecho sacar un espacio para hablar de estos temas hacerlo. Te felicito también por tu valentía. Sé que esto no es fácil, sé que hay mucha adversidad cuando uno habla de estos temas y vos lo has hecho. Por eso digo que siempre he admirado tu trabajo de manera muy nítida. Ahora, contanos un poquito más de cómo podemos conseguir tus libros, tu material, a dónde la gente también puede conseguir esta información para todos los que siguen interesados y quisieran profundizar un poco más. Prometo en algún otro momento volver a tenerte aquí en este espacio, si es posible. Pero bueno, contanos un poquito de cómo podemos encontrar toda esta plataforma de rap. Bueno, primero que nada, gracias por todo, ¿no? Ahí también para los que están mirando, justamente como este trabajo es difícil, se aceptan oraciones para todo esto, que siempre hacen Así fácil es. para los que sean creyentes. Em,
Con respecto a cómo conseguir el libro, bueno, es complicado porque depende mucho del país. O sea, lamentablemente yo no, el único país donde tengo editorial es en Chile, es en la editorial Legado, que ahí lo pueden conseguir sin ningún tipo de problema. Después, en general, para el libro en físico lo pueden buscar en Buscalibre. Buscalibre es una plataforma que tiene unos depósitos con libros y tienen un envío al exterior mucho más económico que tal vez pedirlo en otro país y pedir envío internacional. O sea, es un poquito más caro que si ese libro estuviera disponible en mi país, pero más económico que pedirlo, no sé, directamente a Chile si yo soy de Colombia, por ponerte un ejemplo. En Colombia tienen listada la web donde está en este momento el libro en link en mi biografía. En Chile, perdón, en Ecuador lo pueden conseguir en las librerías, en cualquiera de las librerías, la española o en Mr. Books, que son dos cadenas de libros importantes. Creo que es el lugar donde más fácil lo tienen en Ecuador. En Argentina la web está también en mi perfil en mi biografía. En México lo pueden conseguir con las chicas de la ONG de la Guardia Suiza, lo buscas sin ningún tipo de problema. Y esos son los lugares donde está el libro. Así el resto de gente, a buscar libre. O sea, necesitamos traerlos aquí a Costa Rica y poderlos distribuir entonces. Claro que sí. Con algo de suerte, hacia esta segunda mitad del año, consigo, estamos viendo ahí con la editorial, la posibilidad de que se encargue de la impresión y de la distribución para el año que viene en Centroamérica, Colombia, Ecuador y Perú. Pero bueno, no, hasta que no haya contrato firmado, los libros no estén donde tienen que estar, no podemos dar nombres. Pero al que le interese el tema, lo invito a seguirme y yo en el momento en el que tenga esa información, obviamente la voy a estar publicando en redes sociales. Ahí es tratar de hacer un poquito de seguimiento. Yo sé que no es lo más práctico y no es lo más fácil ni directo, pero bueno, eso es lo que pasa cuando uno no tiene editorial. Ujú. Bueno, Lupe, muchas gracias. No sé si nos quieres dar un mensaje final a todas las personas que te están viendo, que nos están viendo, que nos van a ver. Les decía yo a ellos al inicio que voy a tratar de subir este video también en mi canal de YouTube para que puedan verlo. Un mensaje de cierre para todas las personas que se conectaron, se van a conectar, van a verlo en diferido, de parte tuya. Bueno, yo creo que eh, el panorama cuando uno habla de pornografía es muy desolador, ¿no? Pero sería bueno que el que llegó hasta acá no se quede con ese bajón que a veces agarra cuando nos enteramos de una realidad que es muy dura, porque justamente está llegado a ser así porque nadie le presta atención o porque los que saben sobre esto no actúan. O sea, o sea, esas cosas requieren cambios. Y si uno se pone a denunciarlos, porque hace falta muchas cosas por cambiar. Pero justamente para que esos cambios puedan darse, hay que no desanimarse y continuar luchando, ¿no? Em, entonces, yo creo que particularmente en el tema de la pornografía hace falta muchísimo trabajo, porque bueno, ahora en los últimos años, los psicólogos, por poner un ejemplo, están más formados en el tema, están más despiertos sobre esto, o sea, tienen mejores formas de actuar, porque se chocaron mucho con el problema y entonces vieron que era necesario formarse sobre esto y entender cómo tratar estos casos, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, pero después hay otro montón de áreas donde este problema como que sigue pasando desapercibido, no porque no exista, sino porque no hay gente que por este interés en cambiar las cosas haya intentado efectivamente cambiarlo. Por ejemplo, lo que es legislación para la pornografía prácticamente es inexistente. Políticas públicas para la pornografía, para los consumidores, para evitarlo, para que las personas que están en el mundo de la pornografía puedan salir, no existen. Material educativo para bajar esto en las escuelas y está muy librado la buena voluntad. No, o sea, realmente hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Estudios, hay un montón de aspectos, de consecuencias del mundo de la pornografía que no conocemos porque nadie se ha dignado a estudiarlo, ¿no? Y no es porque no, o sea, por poner un ejemplo, el vínculo que existe entre el aborto y la pornografía, sobre todo en la industria pornográfica. No hay estudios. Sabemos que es mucho. ¿Por qué? Porque los managers lo dicen, porque las actrices lo dicen. O sea, es como una realidad súper conocida. Que cuando una actriz se queda embarazada, generalmente aborta. Sin embargo, no hay estudios, ¿no? Ujú. Todas esas cosas que requieren un montón de gente capacitada que ponga sus habilidades al servicio de una causa importante. Y sobre todo, al que llegó hasta acá, si te enteraste de esto y te impactó, contalo. Formate y contalo.
porque entre todos vamos a lograr que de pronto alguien que iba a empezar a consumir pornografía o alguien que iba a empezar a producir pornografía no lo haga. Así es. Empezar ahí donde tenemos que actuar, digamos, tenemos que empezar como a inmunizar socialmente. Si no, la gente sigue pensando que esto no es un problema, se sigue metiendo, la sigue pasando mal y yo creo que ahí es falta nuestra. Lupe, muchas gracias, de verdad. Te agradezco montones tu espacio, tu tiempo, tu información, tu disposición y estaremos orando por ese, ese proyecto de vida que tenés y yo sé que viene mucho más, así que te agradezco y espero que estemos en contacto en otro espacio. Claro que sí, muchas gracias, Dani. Nos vemos. Chao. Buenas noches a todos.